Las luces del Festival de Convergencia se extendieron por cada pasillo de Harmony Ring como ríos de color congelados. Ostina Aibdo se encontraba afuera de la entrada de la nebulosa de cobre, la bestia más famosa de la estación, observando a las familias pasar junto a ella hacia la plataforma de observación donde el gran gigante gaseoso Moria pronto se alinearía con sus 7 lunas. Esto ocurría una vez cada 12 años estándar y la mitad de la estación se había reunido para presenciarlo. Alisó la tela de su vestido esmeralda, una prenda tradicional valorana que brillaba como metal líquido contra su piel verde pálido, y miró su reflejo en la ventana pulida junto a la puerta. Su cabello rubio caía más allá de sus hombros, enmarcando unas orejas puntiagudas que la marcaban como una de los Valoran, una especie conocida en toda la coalición por su sensibilidad empática. Sus ojos azules, ligeramente más grandes que los ojos humanos y con destellos plateados, la miraban con algo peligrosamente cercano a la esperanza. Había sido su colega Tesana quien había organizado esto. Su nombre es Howard Beckwith, había dicho Tazaña, prácticamente vibrando de entusiasmo en su puesto de trabajo en el área agrícola de la estación. Es un negociador comercial, muy exitoso, muy soltero y dijo específicamente que está abierto a las citas entre especies. Esto es perfecto para ti, Astina. Has estado solo demasiado tiempo. Solo demasiado tiempo. Las palabras le dolieron más de lo que Tazaña pretendía. 3 años después, Ostina había visto formarse innumerables parejas a su alrededor, mientras ella permanecía en la periferia, siempre la colega, nunca la compañera. De regreso en Valoria, su familia había comenzado a enviar mensajes cada vez más directos sobre su prolongada escaramuza y cuando podría regresar a casa para cumplir con sus obligaciones con el registro de vínculos comunitarios. Ella atravesó la entrada del bestiario. El calor la envolvió de inmediato, junto con los aromas mezclados de carnes asadas y bebidas especiadas de una docena de mundos diferentes. La nebulosa de cobre había sido decorada profusamente para la convergencia. Árboles perennes holográficos giraban lentamente en los rincones, sus ramas cargadas de luces que se desplazaban a través del espectro. Guirnaldas de oro y carmesí se enroscaban alrededor de los pilares de soporte. Un fuego auténtico crepitaba en un hogar contra la pared del fondo, un lujo que debía de costar una fortuna en una estación espacial donde cada molécula de oxígeno era preciosa. La anfitriona, una alegre mujer humana de cabello plateado, condujo a Ostinina a la mesa 14. Era un lugar encantador cerca de la chimenea, decorado con manteles blancos y una pequeña vela que parpadeaba entre 2 copas de vino vacías. Ostina se sentó, acomodó su servilleta sobre su regazo y esperó. Pasaron 20 minutos. Ella pidió agua solo para tener algo que hacer con sus manos. El camarero, un joven de ojos amables, le preguntó si esperaba a alguien. Ella sonrió y asintió, aunque la sonrisa se sentía cada vez más frágil. Durante 30 minutos, el Beastars tarareó de celebración. Los niños se reían mientras comían platos de pasta de colores en una mesa cercana. Una pareja de ancianos crotianos, cuya piel azul y correosa reflejaba la luz del fuego, se tomaban de las manos por encima de la mesa y susurraban entre sí en su lengua materna. Una familia humana de 5 personas debatió en voz alta sobre qué postre compartir, y sus discusiones estuvieron interrumpidas por risitas. 42 minutos después de la hora acordada, llegó Howard Beckwith. Era alto y estaba bien vestido, con un costoso traje gris y su cabello oscuro peinado hacia atrás con evidente cuidado. Ostina sintió una punzada de nerviosa anticipación mientras se acercaba a la mesa. Se levantó ligeramente, extendiendo su mano en el gesto de saludo humano que había practicado. Él no lo tomó. En lugar de eso, se detuvo a 1 metro de la mesa y sus ojos la recorrieron de una manera que le hizo encoger el estómago. Sintió que sus emociones la invadían, sin que nadie la lastimara, la maldición de la empatía valorana, la decepción, la irritación, algo que sabía a asco. Entonces, eres amiga de Tesana, dijo rotundamente. No es una pregunta. Sí, Ostina bajó la mano, intentando mantener la compostura. Soy Ostina.
Es un placer conocerte, Howard. Tazaña me lo contó. Mira, él la interrumpió con un gesto. Voy a ser sincero contigo porque no creo en perder el tiempo. ¿Mía o tuya? Él permaneció de pie. No se quitó el abrigo. No se sentó. Cuando Tana dijo que conocía a alguien, no mencionó quién era. La señaló vagamente, hacia su piel verde, hacia sus orejas puntiagudas, hacia todo lo que ella era. Valoran, intervino Austinina, con voz cuidadosamente neutral, a pesar del frío que le recorría el pecho. No tengo nada en contra de los de tu especie, dijo Howard con el tono de alguien que sin duda tenía algo en contra de los de su especie. Pero busco algo más compatible. ¿Tú entiendes? Biológicamente, culturalmente, no es nada personal. Era completamente personal, y ambos lo sabían. Debería haber hecho más preguntas antes de aceptar esto, continuó, retrocediendo. Mi error. Que tengas una buena convergencia. Se dio la vuelta y salió sin decir una palabra más, dejando a Austina sola junto a una mesa puesta para dos, con la vela parpadeando burlonamente entre las copas de vino intactas. Se sentó lenta y mecánicamente. Los sonidos de alegría navideña la rodearon como una marea que amenazaba con arrastrarla. Volvió la cara hacia la pared, hacia el fuego, lejos de las mesas más cercanas donde las familias continuaban sus celebraciones, ajena a su humillación. Se le hizo un nudo en la garganta. Se presionó los párpados con las yemas de los dedos, deseando que las lágrimas no brotaran. Las lágrimas valoranas eran ligeramente luminiscentes. Reflejarían la luz del fuego y anunciarían su angustia a cualquiera que se molestara en mirar. No le daría a Howard Beck esa satisfacción, ni siquiera en su ausencia. No se trataba solo de esta noche. Se trataba de las 17 primeras citas en 3 años que habían terminado en variaciones del mismo rechazo. Demasiado ajena, demasiado extraña, demasiado diferente. Se había adaptado la ropa, aprendido las costumbres humanas, estudiado sus chistes, modismos y referencias culturales. Nada de eso había importado. Había rechazado una invitación para pasar la víspera de la convergencia con sus colegas por esto. Por él, por una oportunidad. Un sonido se le escapó, medio aliento, medio sollozo. Buscó su abrigo, lista para huir antes de que alguien notara su desmoronamiento. Pero antes de que pudiera levantarse, una vocecita se alzó desde junto a la mesa. Disculpe, ¿por qué está goteando? Aina bajó la mirada, sobresaltada. Una pequeña niña humana estaba de pie junto a su silla, de no más de 3 o 4 años, con el pelo rubio recogido en 2 pequeñas coletas que sobresalían en ángulos optimistas. Llevaba un vestido de terciopelo rojo adornado con piel sintética blanca. La tela estaba atravesada por finos hilos LED que pulsaban con una suave luz azul. En el hueco de un brazo, agarraba un pequeño osito de peluche hecho de metal y fibra sintética, claramente un juguete robótico, con las articulaciones articuladas y sus ojos de cristal brillando tenuemente en ámbar. La niña miró a Austina con sus grandes ojos marrones, sin ningún miedo. Goteando, logró decir Austina. De tus ojos. La niña señaló las mejillas de Austina, donde 2 lágrimas luminiscentes se habían escapado a pesar de sus esfuerzos. Mi papá dice que eso pasa cuando la gente está triste o cuando corta cebollas. ¿Cortaste cebollas? Austina soltó una carcajada antes de poder contenerla. No, no hay cebollas. La niña asintió solemnemente, procesando la información. Entonces estás triste. No pasa nada. El señor Bobles también se pone triste a veces. Mientras sostenía al oso robótico, su cabeza giró hacia Austina con un suave zumbido y agitó una pata articulada. Dice, los abrazos ayudan. ¿Quieres un abrazo? Y en ese momento, algo en el pecho de Oina se quebró. No de dolor esta vez, sino de la inesperada misericordia de la bondad de una niña. Qué dulce de tu parte, susurró. Soy Evanice. La niña levantó 4 dedos, los miró, frunció el ceño y bajó uno. Tengo 3.
¿Cómo te llamas? Austinina. Zulendra, repitió Evanice con cuidado, rompiéndolo en pedazos. Es bonito, como una canción. Ladeó la cabeza, estudiando el rostro de Ostina con la franca curiosidad que solo poseen los niños. Eres verde como los árboles de Navidad. ¿Eres un hada de la convergencia? Otra risa, genuina esta vez, surgió de algún lugar que Astina había olvidado que existía. Soy un valorano. Venimos de un planeta llamado Valoria. ¿Allí también es verde? Partes de ella. Los bosques son muy verdes y los océanos son turquesas. Los ojos de Ivanis se abrieron de par en par. Quiero ir allí. Ivanis, llamó una voz desde varias mesas más allá. Baja, tranquila, con un deje de preocupación. Astina levantó la vista. Un hombre se dirigía hacia ellos, zigzagueando entre las mesas, con la cautelosa urgencia de un padre que ha perdido momentáneamente el rastro de su hijo en un espacio lleno de gente. Era alto, de cabello oscuro que se rizaba ligeramente en las sienes y barba recortada hasta la mandíbula. Vestía un sencillo suéter gris y pantalones oscuros. Nada sofisticado, pero limpio y bien ajustado. Sus ojos, de un marrón cálido que coincidía con los de Ianis, estaban fijos en su hija. Everice, cariño, no puedes. Se detuvo al llegar a ellos, observando la escena. Su hija estaba de pie junto a una mujer alienígena visiblemente angustiada, charlando como si fueran viejas amigas. Lo siento, dijo, colocando una mano suave sobre el hombro de Everest. Es muy amable. El reconocimiento de límites aún es un trabajo en progreso. Le ofreció a Ostina una pequeña sonrisa de disculpa. Espero que no te molestara. Estaba haciendo que mis ojos se humedecieran menos, añadió Evanice amablemente. La expresión del hombre cambió, la preocupación se acentuó al observar las mejillas húmedas de Ostina, los cubiertos intactos, la silla vacía frente a ella. Ella vio cómo la comprensión se reflejaba en su rostro, seguida de algo que se parecía notablemente a la compasión. Soy Geral, dijo en voz baja. Geral Carol, y ya conoces a mi hija, Ostina Acedo. Geral metió la mano en el bolsillo y sacó un pañuelo de tela de verdad, no sintético desechable, que en una estación espacial era prácticamente una reliquia familiar. Lo colocó sobre la mesa frente a ella sin alardes, sin tocarla, sin hacerla sentir pequeña. ¿Mala noche?, preguntó simplemente. ¿Se podría decir eso? Asintió, sin preguntar nada más. Luego se agachó junto a Yanis, poniéndose a su altura. Cariño, esta señora estaba teniendo un momento privado. Tenemos que dejarla en paz. El labio inferior de Ivanis sobresalió. Pero está triste. Siempre dices que tenemos que ayudar a la gente triste. Lo dije. ¿No? Y ella está sola. Nadie debería estar solo en la convergencia. Evanice se volvió hacia Astina con la lógica inquebrantable de un niño de 3 años que había encontrado un vacío en las reglas. ¿Quieres cenar con nosotros? Papá pidió el pollo, pero nos dieron demasiado pan y yo no puedo comer todo el pan yo sola. La boca de Geral se abrió y luego se cerró. Parecía realmente sorprendido, no exactamente avergonzado, sino sorprendido por la audacia de su hija. Si no tiene con quién comer, papá, mira. Ivanis señaló la silla vacía frente a Ostina. Ese asiento es solitario. Aina sintió que algo cálido se agitaba en su pecho. No había ninguna agenda detrás de esos ojos marrones, ningún cálculo, solo un niño que había visto a alguien sufriendo y decidió ayudar. Geral se enderezó lentamente, frotándose la nuca en un gesto que de alguna manera transmitía tanto incomodidad como sinceridad. Ella no suele insistir tanto, pero él dudó. Si prefieres no estar solo, eres bienvenido a unirte a nosotros. Sin presión, sin expectativas, solo pan y compañía. Aina miró el rostro esperanzado de Evanice, al señor Boblés aferrado a su brazo, a un Geral paciente y poco exigente al lado de su hija. Pensó en sus aposentos vacíos, en los mensajes de Valoria que había estado evitando,
en la larga noche que se extendía ante ella. Me gustaría eso, dijo ella suavemente. Me gustaría mucho eso. Evanice chilló de alegría y agarró la mano de Ostina, sus pequeños dedos cálidos contra la piel más fría de Ostina. Vamos, nuestra mesa tiene vista al gran planeta. Su mesa estaba situada en un hueco curvo cerca de las ventanas de observación donde la gran masa ámbar de Meoria dominaba el cielo. Evanice insistió en disponer los asientos, Osteinina a un lado, Geral al otro y ella en el medio, como relleno de un sándwich. El señor Bobles fue colocado en la mesa como cuarto invitado. Evanice explicó muy seriamente que necesitaba su propio vaso de agua porque los robots también tienen sed, solo que con una sed diferente. Él bebe electricidad, aclaró cuando Ostina levantó una ceja. Pero le gusta fingir. Geral captó la mirada de Ostina a través de la mesa, con la diversión arrugando las comisuras de su mirada. Intenté convencerla de que los robots no necesitan fingir, pero perdí esa discusión hace unos 8 meses. El señor Bobles tiene sentimientos, dijo Evanice con firmeza. Así lo dijo el doctor Llanora. El doctor Llanora es el robotista jefe de la estación, explicó Geral. Cometió el error de decirle a Evanice que los robots compañeros avanzados tienen subbutinas emocionales rudimentarias. Evanice interpretó esto como que el señor Bobles tiene alma y desde entonces no he podido retractarme. Aina se encontró sonriendo, realmente sonriendo, por primera vez en toda la noche. A mí me parece una interpretación razonable. Mira, papá, ella lo entiende. La comida llegó. Pollo a la parrilla con un glaseado sabroso para Geral, un tazón colorido con formas de pasta para Evanice. Y cuando el camarero le preguntó si Astina quería ordenar, Geral sugirió tranquilamente el risotto de hongos, que resultó ser excepcional. Él no intentó hacer el pedido por ella, simplemente le ofreció una recomendación y la dejó elegir. Fue algo pequeño, pero después de la arrogancia de Howard, pareció significativo. Mientras comían, la conversación fluyó con sorprendente facilidad. Evanice dominó gran parte del programa, proporcionando un comentario constante sobre todo, desde el gato gruñón que vivía en la bahía de hidroponía de la estación. Su nombre es Sargento Fusbotum, y me mordió una vez, pero lo perdono. En cuanto a sus opiniones sobre el mejor sabor de pasta nutritiva, el morado, obviamente. Multitud. Geral intervino ocasionalmente con correcciones suaves o aclarando el contexto, pero la mayor parte del tiempo dejó que su hija tomara la palabra, observándola con una expresión de cansada adoración que Ostina encontró inesperadamente conmovedora. ¿Qué haces aquí en la estación?, preguntó durante una pausa mientras Evanice se concentraba en hacer girar la pasta alrededor de su tenedor. Principalmente ingeniería de sistemas de soporte vital. Geral se encogió de hombros. No es glamoroso, pero alguien tiene que asegurarse de que todos sigan respirando. Eso parece bastante importante. Tiene sus momentos. Un destello de algo. Tal vez el orgullo, o simplemente una tranquila satisfacción, cruzó su rostro. ¿Qué pasa contigo? Desarrollo agrícola. Trabajo en los laboratorios de cultivo experimental intentando adaptar las cepas de cultivos de Valoran para la hidroponía de la estación. El proyecto Grano Dorado. He oído hablar de eso. Un interés genuino se despertó en sus ojos. El que se supone que rinde 3 veces más por metro cuadrado que el trigo estándar. Ese es. Estamos cerca de un gran avance. Realmente. Unos cuantos meses más de pruebas y quizá tengamos algo listo para distribuir. Papá, ¿qué es la agricultura? Evanice interrumpió. Cultivo de alimentos, guisantes de olor. Evanice se volvió hacia Oina con renovado respeto. ¿Cultivas alimentos? ¿Puedes cultivar dulces? Los dulces Avanis no crecen. En realidad, parte de ellos sí. Estina dijo en Valoria que tenemos algo llamado vid dulce. Produce bayas que saben como el equivalente humano más cercano, pero más saludable. Los ojos de Eber se abrieron enormes. Caramelo que crece en los árboles o en las vides, técnicamente. Quiero ir a Valoria ahora mismo. Geral se rió,
una risa real, espontánea y cálida. Ostina sintió que resonaba a través de sus sentidos empáticos como un zumbido agradable. Se dio cuenta de que no había percibido ninguna de las emociones incómodas que solía sentir cuando estaba rodeada de humanos que no estaban acostumbrados a su especie. Ningún matiz de cansancio, ningún disgusto cuidadosamente oculto, solo tranquilidad. ¿Puedo preguntarte algo?, Evan dijo en el tono de voz que usualmente precedía a algo adorable o mortificante. Geral hizo una mueca preventiva. Evanis, tienes las orejas puntiagudas. ¿Eso significa que puedes escuchar mejor que yo? Austin se tocó una oreja tímidamente y luego se relajó. Un poco mejor. Sí, especialmente sonidos agudos. ¿Puedes oír lo que piensa el señor Bobles? No creo que nadie pueda oír lo que piensa otra persona, cariño, pero probablemente puedas oír el susurro de un ratón desde muy lejos. Probablemente. Sí. Evanice absorbió esta información con solemne satisfacción, luego se inclinó más cerca, bajando la voz a lo que claramente creyó que era un susurro, pero que de hecho era perfectamente audible para todos en la mesa. No le digas a papá, pero creo que eres muy bonita, como una princesa, pero verde. A Austina se le cortó la respiración. Una afirmación tan simple. Un regalo tan imposible. Gracias, Evanice. Eso podría ser lo más lindo que alguien me haya dicho jamás. Geral se aclaró la garganta. Cuando Austina lo miró, su expresión era cuidadosamente neutral, pero algo cálido brilló bajo la superficie. Ella no se equivoca, que conste. Antes de que Austina pudiera responder, Eanice bostezó enormemente. El tipo de bostezo que parecía abarcar todo su cuerpo. Se desplomó contra el brazo de Austina, aparentemente decidiendo en medio del colapso que ese era un lugar aceptable para descansar. Y esa es la pared, dijo Geral suavemente. Ella ha estado funcionando bajo el efecto de la excitación durante horas. Aina miró la pequeña cabeza rubia presionada contra su brazo. En la pequeña mano que todavía agarra el señor se tambalea ante la confianza absoluta implícita en ese gesto. Los niños humanos normalmente no se sentían tan cómodos con los valoranos. Se dieron cuenta de las dudas de sus padres, de su sutil incomodidad. Pero había pasado por alto todo eso, decidiendo en cuestión de momentos que Austina estaba a salvo. Ella es maravillosa, susurró Austina. Ella es todo. La voz de Geral era sencilla, objetiva, pero cargada de significado. Desde que murió su madre, ella ha sido todo mi mundo. Las palabras se asentaron entre ellos, pesadas y reales. Austina sintió el dolor detrás de ellos. Viejo pero no desaparecido. Integrar en lugar de superar. Lamento su pérdida. Geral asintió, aceptando el pésame sin rodeos. Fue hace 2 años. Accidente del reactor en el anillo exterior. Evanice tenía apenas 1 año. Ella no la recuerda. ¿Pregunta por ella? A veces, normalmente alrededor de las vacaciones. Miró el rostro dormido de su hija. Últimamente empezó a pedir una nueva mamá, no un reemplazo. Ella es muy clara sobre la distinción. Solo alguien más, alguien que esté allí. Hizo una pausa. No sé cómo explicarle que no es tan sencillo. Austina no dijo nada. ¿Qué podría decir ella? Que entendía la soledad, que sabía lo que significaba querer conexión y encontrar solo rechazo. Le pareció presuntuoso comparar sus fracasos amorosos con sus pérdidas. Debería llevarla a la cama, dijo Geral finalmente. Empezó a levantarse, pero luego vaciló. Esto estuvo realmente agradable. Inesperado, pero agradable. Gracias por consentirla. Gracias por compartirla conmigo. Aina lo decía en serio, más de lo que él podía imaginar. Geral reunió la calma en sus brazos. La pequeña niña murmuraba pero no se despertaba. El señor Bobles colgaba de su agarre. Sus ojos mecánicos se atenuaban en modo sueño. Cuando Geral se dio la vuelta para irse, se detuvo. Mañana veremos la alineación de la luna desde la plataforma de observación 7.
Hay menos gente que las principales áreas de observación. Si no estás ocupado, serás bienvenido a unirte a nosotros. Cambió ligeramente el peso de Ibnis. Sin presión, solo una oferta. Ostina sonrió. Me gustaría eso. Astina no durmió bien esa noche. Ella yacía en sus aposentos, observando las luces de los transportes que pasaban por su ventana y repasando la velada en su mente. El despido de Howard le dolió menos de lo que esperaba. Algo había embotado su filo, una pequeña mano que buscaba la de ella, la voz de una niña que la llamaba bonita, el tranquilo ofrecimiento de compañía de un hombre. Llegó a la plataforma de observación 7 la noche siguiente y encontró a Gerald ya allí, instalando una unidad de calefacción portátil al lado de un banco. Ibnis la vio primero y vino corriendo, con el señor Bobles saltando a su lado. «Tú viniste». Se estrelló contra las piernas de Astina con fuerza entusiasta. «Papá dijo que tal vez no lo harías, pero yo sabía que lo harías porque ahora somos amigos». «¿Somos nosotros?» Astina se arrodilló al nivel de Evanice. «Solo nos conocemos desde hace un día». «Eso es un día entero. Eso es mucho tiempo». Ibnis le agarró la mano. «Ven a ver. Las lunas se están alineando». Se sentaron juntos en el banco. Evanice se quedó encajada entre los dos adultos envuelta en una manta gruesa que Gerald había traído. Astina se encontró con una taza de sidra caliente y especiada en sus manos y un pequeño cuerpo presionado amigablemente contra su costado. Meoria colgaba enorme y color ámbar en la ventana, con bandas de cobre y oro arremolinándose en su superficie. Lentamente, increíblemente lento, sus 7 lunas se iban alineando. Un collar cósmico colgado a lo largo de la cara del planeta. Mi mamá solía decir que las lunas estaban bailando, dijo Evanice en voz baja. Bailando muy lento para que pudiéramos mirar. Ostina miró a Gerald por encima de la cabeza de Evan. Su mandíbula estaba apretada, pero sus ojos eran gentiles. Es una manera encantadora de pensarlo, dijo Ostina. Ella era buena en hacer cosas encantadoras. La voz de Gerald era áspera, incluso en cosas que no lo eran. Observaron en un cómodo silencio mientras continuaba la alineación. La respiración de EN se hizo más lenta y profunda. Cuando las lunas formaron su arco perfecto, ella estaba dormida nuevamente, con la cabeza en el regazo de Austin y el señor Bobles apretado contra su pecho. Ella no hace esto con todo el mundo, dijo Gerald suavemente. Duérmete sobre ellos. Quiero decir que ella normalmente desconfía de los extraños. Los niños suelen reaccionar bien a los valoranos. Nos dicen que es porque proyectamos calma sin intentarlo. ¿Es eso lo que haces? Proyectar calma. Ostina consideró la pregunta con sinceridad. No, creo que de verdad me siento tranquilo, lo cual es inusual en mí. Gerald se giró para mirarla con atención, la luz de 7 lunas alineadas tiñendo sus rasgos de plata y oro. ¿Puedo preguntar qué pasó anoche en el restaurante? Ella se lo contó. No todo. Ni las 17 primeras citas fallidas, ni los mensajes de Valoria, ni el miedo creciente a que fuera fundamentalmente indigno de ser amado, pero suficiente. La cita a ciegas, el rechazo, el dolor particular de ser encontrada deficiente, no por quien era, sino por lo que era. Gerald escuchó sin interrumpir. Cuando terminó, él guardó silencio un largo rato. Era un idiota, dijo finalmente. No porque su preferencia lo hiciera equivocado. Cada persona tiene derecho a saber lo que quiere, sino porque lo manejó como un cobarde y un snob, y porque se perdió la oportunidad de conocer a alguien que valiera la pena conocer. Ostina sintió que una calidez florecía en su pecho. No sabe si valgo la pena conocerme. Nos acabamos de conocer. Evanice lo supo en 30 segundos. Confío más en su juicio que en el mío. Sonrió levemente. Además, cualquiera que pueda hacerla reír mientras está preocupada por los sentimientos de otra persona merece la pena conocerla. Suele estar demasiado concentrada en ayudar a reír. Es extraordinaria. Lo es. También es agotadora.
testaruda y está convencida de que el señor Bobles necesita su propia habitación. Pero sí, extraordinaria. Miró a su hija dormida. Esta mañana me preguntó si podría ser su nueva mamá. El corazón de Ostina dio un vuelco. ¿Qué? Intenté explicarle que no funciona así. Que las personas no se convierten en familia de la noche a la mañana, pero ella tiene 3 años. Los matices aún no son su fuerte. Se frotó la nuca con ese gesto incómodo que estaba empezando a reconocer. No te digo esto para presionarte. Solo pensé que debías saberlo. Ya ha decidido que perteneces a nosotros, y Evanice no cambia de opinión fácilmente. Ostina bajó la mirada hacia la niña dormida, a la pequeña mano que de alguna manera había encontrado el camino para agarrar la tela del vestido de Ostina. No sé cómo ser madre. Ni siquiera lo he considerado. Yo tampoco, antes de que naciera. La voz de Geral era suave. Simplemente lo descubres sobre la marcha. Un día a la vez, una decisión a la vez, hizo una pausa. Si quisieras, si una parte de ti quisiera ver a dónde lleva esto, Ostina pensó en sus aposentos vacíos, su familia lejana, su vida tranquila y cuidadosa. Tengo miedo, admitió. Yo también. Geral sonrió con picardía. Todos los días desde que Hannah murió, he tenido miedo. Miedo de arruinarlo todo. Miedo de olvidar cómo sentir algo por los demás. Miedo de dejar entrar a alguien y perderlo también. Respiró hondo. Pero tener miedo no es una razón para dejar de vivir. Es solo un recordatorio de que lo que haces importa. La séptima luna se deslizó en la posición perfecta, completando el arca. Al otro lado de la estación, Aina conocía a miles de gente vitoreando, celebrando, besando a sus seres queridos. Aquí, en esta tranquila plataforma de observación, algo más pequeño y profundo estaba sucediendo. Me gustaría ver a dónde nos lleva esto, dijo en voz baja, si me lo permiten. Geral sonrió, no con la sonrisa cautelosa y reservada que había visto antes, sino con algo más brillante, algo que hizo que todo su rostro cambiara. A mí también me gustaría, Ductus. Sí. Las semanas siguientes se fueron desarrollando a un ritmo que Ostina nunca imaginó posible. Empezó a pasar las mañanas en las habitaciones de Geral, ayudando a Ibeniz a prepararse para el centro de aprendizaje temprano de la estación. Había una forma específica en que a Ibeniz le gustaba peinarse. 2 coletas perfectamente simétricas con las bandas exactamente a 3 centímetros de la base. Ostina aprendió a peinarse correctamente al 4.º día. Al 6.º, Evanice la había declarado mejor que papá en peluquería, lo que Geral aceptó con exagerado orgullo herido. Las tardes se convertían en cenas juntas, ya fuera en la mesita de las habitaciones de Geral, ocasionalmente, en la nebulosa de cobre, donde el personal empezó a reconocerlas. Evanice siempre insistía en sentarse entre ellos. Pero también insistía en que Astina y Geral se tomaran de la mano por encima de la mesa para que todos supieran que éramos una familia. Aina aprendió las rutinas, qué canciones debía escuchar Ibeniz antes de dormir. Exactamente 2, nunca 3, y el señor Bobles necesitaba su propia nana, qué verduras comería si estuvieran ocultas en la fuente, cuáles detectaría y rechazaría sin importar el camuflaje, qué pesadilla tenía con más frecuencia y qué consuelo necesitaba después de cada una. Aprendió también a Geral, aunque más lentamente. Era cuidadoso con su corazón, no desconfiado, sino cauteloso. Había construido muros después de la muerte de Hannah, no para mantener a la gente fuera para siempre, sino para asegurarse de que cualquiera que entrara estuviera dispuesto a quedarse. Ostina respetaba esos muros. No intentó derribarlos. Simplemente esperó junto a ellos, paciente, hasta que él se sintió listo para abrir las puertas. Una noche, mientras Everice estaba absorto en la construcción de una torre de bloques bajo la entusiasta supervisión del señor Bobles, Geral le habló de Hannah. Era analista de sistemas, brillante con el código, pésima en cocinando. Una vez prendió fuego a huevos sintetizados. No me preguntes cómo. Sigo sin entender la física. Sonreía,
pero su mirada era distante. Quería 3 hijos, una casa ruidosa. Ya había elegido nombres y todo. ¿Cuáles eran? Rosemary para niña, Oliver para niño. Dijo que sonaban como personajes de viejos libros de la tierra. Hizo una pausa. Estaba embarazada cuando murió. 8 semanas. Aún no se lo habíamos dicho a nadie. Ostina le tomó la mano y no dijo nada. Algunos dolores eran demasiado grandes para expresarlos con palabras. Pensé que no volvería a querer esto, continuó Gerald en voz baja, estando cerca de alguien, arriesgándose a esa clase de pérdida. La miró, y ella sintió todo el peso de su atención, no solo viéndola, sino eligiéndola. Entonces, un niño de 3 años con problemas de control de impulsos arrastró a una mujer extraterrestre que lloraba a nuestra mesa y todo cambió. En mi defensa, dijo Ostina en voz baja, no estaba llorando. Estaba goteando. Se rió, con ese sonido cálido y espontáneo que ella había llegado a apreciar, y la atrajo hacia sí. No todos estaban contentos. La doctora Emmeline Crowe, jefa médica de la estación y la mejor amiga de Hannah, invitó a Ostina a tomar el té 3 meses después de empezar la relación. Era una visita aparentemente formal, pero Ostina percibió la apreciación bajo las cortesías. Gerald y yo éramos íntimos antes, dijo Emmeline, removiendo el té con movimientos precisos. Era una mujer elegante de unos 50 años, con el pelo canoso corto, la mirada penetrante y escrutadora. Después de la muerte de Hannah, lo ayudé a superar lo peor. Cambié los pañales de Dean cuando no podía levantarse de la cama. Me aseguré de que ambos siguieran comiendo. Me ha dicho cuánto lo ayudaste. Está agradecido. No busco gratitud. Busco comprender tus intenciones. Emmeline dejó la cuchara. Eunice ya ha perdido a una madre. Si vas a formar parte de su vida, necesitas estar segura de que te quedarás. No puedes sobrevivir a otra. Abandono. No tengo intención de irme. Las intenciones y los resultados no son lo mismo. Eres valorana. Tu gente tiene registros de vínculos, obligaciones comunitarias, estructuras familiares que no se adaptan a los enredos humanos. ¿Qué pasa cuando tu mundo natal te llama de vuelta? Ostina sintió que se le tensaba la mandíbula. Ya le he informado a mi familia que no participaré en el registro de vínculos. Mis obligaciones con ellos no invalidan mis decisiones sobre mi propia vida. Y aceptaron que lo harán o no. De cualquier manera, mi decisión está tomada. Emmeline la estudió durante un largo rato. Entonces, inesperadamente, sonrió. Bien. Tenía que asegurarme. Extendió la mano por encima de la mesa y rozó brevemente la de Ostina. Le habrías caído bien a Hannah. Tienes la misma terquedad que ella. ¿Es eso un cumplido en esta familia? Siempre es un cumplido. La verdadera prueba llegó 6 meses después, en la gala anual de unidad de la coalición de la estación. Fue un evento formal celebrado en el gran atrio donde dignatarios de una docena de especies se mezclaron bajo candelabros flotantes de esculturas. Luz. Gerald llevaba un traje oscuro que lo hacía parecer distinguido e incómodo a partes iguales. Ostina llevaba el atuendo formal tradicional valorano, una tela esmeralda ondulante que se movía con sus movimientos, y el cabello trenzado con hilos plateados siguiendo el patrón de su linaje. Eunice llevaba un vestido morado brillante que ella misma había elegido, y el señor Bobles lucía una pajarita a juego. Llegaron en familia. Los anunciaron como familia, y al entrar en el atrio, encontraron a media sala mirándolos fijamente. Ostina sintió los susurros como estática contra sus sentidos empáticos. Sorpresa, curiosidad, y desde algunos sectores, una inconfundible desaprobación. Nos están mirando, observó Eunice en voz alta. Sí, cariño. Algunas personas nunca han visto una familia como la nuestra. Eso es una tontería. Somos una buena familia. Lo mejor, coincidió Gerald, apretando la mano de Eunice. Tardaron unos 20 minutos cuando una mujer se les acercó, alta, elegante, vestida de seda cara,
con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Gerald, cariño, ¿cuánto tiempo ha pasado? Se inclinó para besarlo en la mejilla, ignorando por completo a Ostina. Oí que habías encontrado a alguien nuevo. No me había dado cuenta. Su mirada se posó en la piel verde de Ostina, en sus orejas puntiagudas. ¿Cómo de nueva? ¿Celeste? La voz de Gerald era educada pero serena. Soy Austinina Asibdo, mi compañera. Ostina, ella es Celeste Petón. Trabajó con Hannah. Yo hice más que trabajar con ella. Éramos amigas. El énfasis de Celeste en la palabra implicaba un desafío inconfundible. Hannah y yo hablábamos de todo. Tenía ideas muy concretas sobre el tipo de familia que quería formar. Estoy segura de que sí, dijo Ostina con calma. Quería a alguien que comprendiera la herencia de Everanes, alguien que pudiera conectar con la cultura y las tradiciones humanas. Celeste sonrió, en voz baja, sin ánimo de ofender, pero debes entender lo inusual que parece este arreglo. Una valorana entrando en una familia humana. Hay brechas culturales que simplemente no se pueden salvar. Ostina sintió que Gerald se tensaba a su lado. Le puso una mano suave en el brazo antes de que pudiera responder. Señora Pemberton, dijo en voz baja, agradezco su preocupación por el bienestar de Ibnis. De verdad, habla bien de su amistad con su madre, pero me pregunto si podría considerar algo. ¿Y qué sería? Ibnis me eligió, no porque sea valorana o humana ni nada por el estilo, sino porque estaba triste y ella quería ayudar. Esa es la cultura en la que Hannah la crió. Una cultura de amabilidad, de inclusión, de acercarse a desconocidos que necesitan consuelo. Ostina sonrió. No creo que Hannah lo encuentre inusual en absoluto. Celeste abrió la boca y luego la cerró. Antes de que pudiera responder, una vocecita se escuchó desde abajo. ¿Disculpe? Ibnis tiró de la falda de seda de Celeste. ¿Estás siendo mala con mi mamá? La palabra cayó en el silencio como una piedra en agua quieta. Mami. Astina contuvo la respiración. Evanice nunca la había llamado así. Ni una sola vez en 6 meses. Ivanis, empezó Gerald, porque si eres mala con mi mami, no es amable. Evanice clavó en Celeste una mirada de intensidad alarmante. Mami Ostina es la mejor. Me peina. Me lee cuentos y hace sonreír a papi de nuevo. Debería ser agradecida, no mala. Celeste bajó la mirada hacia la pequeña y feroz persona que la enfrentaba, luego levantó la vista hacia Ostina, cuyos ojos ahora estaban llenos de lágrimas luminiscentes. Ya veo. Celeste logró decir. Bueno, supongo que debería circular. Se retiró con algo parecido a una huida. Gerald se arrodilló junto a su hija. Nunca. Eso fue muy valiente y un poco grosero. Ella fue grosera primero. 2 errores no hacen un acierto, pero 3 izquierdas sí. Eso es lo que siempre dices. Gerald se rió a pesar suyo. Eso es un chiste de navegación, no un principio moral. El señor Bobles cree que se aplica. Astina se arrodilló también, abrazando a Ibnis. Me llamaste mami. Ibnis se encogió de hombros como si fuera lo más obvio del mundo. Eres mi mami. Lo has sido durante siglos. Solo estaba esperando el momento adecuado para decirlo en voz alta. Se apartó, observando el rostro de Ostina. Estás goteando otra vez. Gotas felices esta vez. Gotas felices son buenas. El señor Bobles lo aprueba. Salieron temprano de la gala, caminando por los pasillos más tranquilos de la estación mientras la noche artificial se cernía sobre Armón y Rin. Evanice había insistido en que la llevaran en brazos. Estaba demasiado cansada para usar las piernas, explicó, y viajó sobre los hombros de Gerald, con el señor Bobles aferrado a su pecho. Siento lo de Celeste, dijo Gerald en voz baja. No lo sientas. Incluso la manejó maravillosamente. Ella aprendió de los mejores. Él le sonrió y ella sintió todo el peso de su afecto a través de sus sentidos empáticos. Cálido, estable y seguro. Ostina. Sí, lo sé.
Hemos estado tomando las cosas con calma, construyendo gradualmente, asegurándonos de que Everice se ajuste. Se detuvo y se movió para que Everice pudiera deslizarse hacia sus brazos. Ella estaba casi dormida, con la cabeza apoyada contra su hombro. Pero necesito que sepas algo. Astina esperó. Para nosotros no eres temporal. No eres una fase ni un experimento ni un sustituto hasta que aparezca algo más fácil. Tu familia, nuestra familia y yo queremos. Tomó aire. Quiero hacerlo oficial si nos lo permiten. Gerald, no estoy proponiendo matrimonio. Aún no. Quizás eso venga después. Quizás no. Los humanos quedamos atrapados en ceremonias que no siempre significan lo que queremos. Pero te pido que te quedes para siempre. Para que podamos ser tu hogar tal como tú te has convertido en el nuestro. Oina pensó en la fría noche de hace 6 meses, la silla vacía, la vela parpadeante, la certeza de que el amor la había superado. Pensó en una pequeña mano que intentaba alcanzar la suya. La voz de una niña que atraviesa su desesperación con la más sencilla de las ofrendas. ¿Necesitas un abrazo? Sí, dijo ella. Sí a todo. Sí a ti. Sí a ella. Sí a lo que venga después. Evan se movió en los brazos de Gerald. ¿Ella dijo que sí? Ella dijo que sí, cariño. Bien. Ibeniz bostezó enormemente. Dile que tiene que hacer panqueques mañana. Papá los quema. No me quemo. Los quemaste la semana pasada. Había humo. Eso era carácter. Carbón artesanal. Sabía a tristeza. Ostina se rió, una risa real, plena y cálida, que surgía de algún lugar profundo y verdadero. Ella se acercó y los envolvió a ambos con sus brazos. El hombre que había abierto su corazón protegido. El niño que la había elegido sin dudarlo. El pequeño oso robótico que aparentemente ahora también era parte de la familia. Haré panqueques, prometió. Todas las mañanas mientras me quieras. Entonces, Ibeniz murmuró para siempre en el hombro de su padre. Las Ostinas ahora son mamás para siempre. El señor Bobles y yo decidimos que, por encima de ellos, a través de la ventana curva del corredor, los Memorialia colgaban bastos y color ámbar en la oscuridad. Sus 7 lunas ahora están esparcidas por el cielo, su alineación perfecta con la memoria. Pero Ostina ya no necesitaba conjunciones cósmicas. Ella había encontrado su lugar allí, una familia que no sabía que estaba buscando, que le había sido otorgada por la bondad irreflexiva de un niño. Y a veces, pensó, mientras Gerald le daba un beso en la sien y la pequeña mano de Evanice encontraba su mejilla. A veces así se formaban las mejores familias. No a través de la sangre, ni de la tradición, ni de una planificación cuidadosa, sino a través de un momento de gracia, inesperado e inmerecido, la lágrima de un extraño, la oferta de un niño y el coraje de decir sí. El fin.